Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Confiar en los emails que me mandáis es, como todo en la vida, como todos los casos que se han evaluado durante las últimas décadas en el ámbito de lo extraño, si queréis llamarlo así, en el ámbito de lo bizarro, algo completamente subjetivo, algo que, bueno, pues depende de cada uno y los investigadores vivimos con ello, no nos queda más remedio, es el periodismo y es así y también es muy difícil, os lo aseguro. Y además es que es muy difícil por varias cosas, básicamente por lo que significan para el ser humano que como mínimo uno de los correos que recibimos sea real. No tengo por qué dudar que todos ellos lo sean, pero si uno de ellos ya es real, desde luego eso significa algo que podría cambiar la historia de la humanidad. En estos emails que recibo hay algunos que son, algunos de ellos son escalofriantes y a mí personalmente no me dejan dormir, sobre todo los que son los relacionados con las abducciones, porque tienen detalles que son impresionantes. No os podéis ni imaginar lo fuerte que es el fenómeno de las abducciones y lo fuerte y lo increíble es que gracias a las nuevas tecnologías y a la conectividad que ahora nos da la informática, casos que antes quedarían en el olvido, pues ahora pueden darse a conocer, y claro, y es posible que yo os los traiga, pero también es posible que no, de lo fuertes que son. Os hablo de sucesos, de casos de personas que vienen a mí y tienen la bondad y la necesidad, sobre todo esa necesidad imperiosa de contarme su incidente, lo que les ha pasado o sus incidentes a través de los años o según se vea. Tienen ya no su bondad, son personas que tienen, en serio, al menos tienen la humildad de salir a la luz pública y de decirme sin tener miedo al que dirán, pues lo que les ha ocurrido. Es algo que hacen con un valor perdido en un mundo canalla, pues un mundo a su vez también ya perdido y sobre todo extremadamente borde y troll, porque vivimos una vida que es borde y troll por aceptar el dominio de los bordes y de los trolls. La gente que me escribe y a la que filtro bien, muy bien, esto os lo puedo asegurar, son sobre todo gente que necesita contar lo que le pasa y que da, como decía, una cantidad de detalles que normalmente no conoce nadie que no haya estudiado cientos de casos desde hace años. Y resulta que al leerles y comparar lo que les ha pasado con sucesos antiguos, incluso históricos, de hace cientos de años, es increíble, la verdad es que pues darse cuenta que siguen ocurriendo cosas extrañas con muchos nexos de unión entre todos ellos según sus testimonios. Y me doy cuenta a diario en mi tremenda vida que siguen pasando sucesos imposibles de explicar bajo una óptica lógica o basada en la que muchos llaman vida normal. Y es que aunque muchos digan que no, muchas cosas de la vida no se pueden explicar y quizá sean ellos los que no se explican qué hacen ellos mismos aquí y por eso niegan todo lo que haya delante de ellos, pues porque son ellos mismos los que se niegan primero a sí mismos. Son ellos mismos los que tienen una vida llamada no. En esta intro tan larga, que sé que a algunos les gusta y a otros pues no les gusta, pues yo lo siento mucho, ¿no? Quiero que sepáis que siguen ocurriendo anomalías en todos los países del mundo, como antaño, y nunca han dejado de pasar, pero hay algún comentario que leo y que me dice que soy un poco ingenuo por entender la verdad de mis estudios, pero desde que el mundo es mundo, historiadores y filósofos han estado interesados como yo en estos relatos y testimonios, y si me fijo, en nada se diferencia lo que yo hago de lo que hacían ellos, siendo ellos
historia. Entiendo, por tanto, que nosotros también estamos haciendo historia ahora mismo. Entonces, claro, ¿qué le está pasando al mundo con estas cosas? Habrá cosas que no son reales, joder, está el niño murciélago, ese que es un auténtico bicho chungo y chusco de internet, ¿no? Ese mítico personaje, ¿no? De internet que ya aparecía en los años 90, pero también creo que el hombre del siglo XXI ha perdido el respeto por muchas cosas absolutamente inexplicables, porque ha perdido el respeto a sí mismo, aunque el misterio siempre le acompañará, en cualquier siglo en donde esté. Y esto básicamente pues ocurre, y esto pues también pues tenemos que entender que nos acompaña y está dentro de nosotros, incluso dentro de nuestro ADN, que no encaja en la cadena evolutiva, por ejemplo, y ante eso es que no hay nada que hacer, y se sabe desde el primer día. Todo el mundo, cómo no, es libre de pensar lo que quiera sobre esas personas y esos correos, que por cierto algunos de ellos ponen los pelos de punta, y a la vez sí que os puedo decir que fascinan, y hoy tienen pues una buena oportunidad con un caso que, eso sí, bueno, por lo menos no da mucho miedo. Alguno sí que le puede dar un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos tiene una buena oportunidad para evaluarlo. Otros días puedo traeros otro caso que, en mi opinión, u otros casos que puedo deciros que sí que pueden cambiar la vida de más de uno, y bueno, pues esto es así. Ya sé que mis introducciones son un poquito largas, pero bueno, pues sí que quiero deciros que ya tengo suficiente confianza con todos vosotros, ¿no? Y dicho esto, pues vamos a empezar realmente ahora con el videoprograma, y os voy a contar que he recibido un extraordinario email de un chico llamado Rafael Martínez, natural de Chile, que ha vivido un rarísimo suceso, una anomalía temporal que tiene algunos puntos en común con el de la famosa mujer llamada Lerina García, que saltó a la fama mundial hace algunos años por supuestamente haber a su vez saltado de una realidad a otra, es decir, de un universo paralelo a otro en una noche, además cambiando su vida completamente y sin poder volver, con la diferencia de que aquí el protagonista de hoy tuvo un desenlace diferente del que tuvo Lerina, sin ser los cambios tan drásticos, al menos si no te gusta mucho el fútbol. Bueno, vamos allá. Venga, email recibido el día 7 de julio de este mismo año, ¿no? Por mi parte, hace nada, que me dice: hola Vicente, un gusto poder contactar contigo, me llamo Rafael Martínez, soy de sangre peruana, pero nací aquí en Chile. Tengo 24 años y estoy estudiando en la universidad. Vivo una vida completamente normal, trabajando y estudiando al mismo tiempo. A lo largo de mi vida me han pasado una serie de cosas que me han hecho tener una concepción de la realidad de una forma diferente. Como sabrás, tú eres una persona que sabe mucho y que le apasiona estos temas de viajes en el tiempo y de rupturas temporales, etc. Y por esa misma razón es que acudí a ti, Vicente, porque he tenido experiencias increíbles que apenas duran unos segundos y desaparecen. Pero lo de hoy es diferente. No sé si recordarás el pasado miércoles 28 de junio del presente año, en el que se jugó la Copa Confederaciones, el partido entre Chile y Portugal, en el cual Chile salió victorioso, ganando 3-0. Ese día yo me pasé apoyando y dándolo todo de mí, gritando con sudor y lágrimas para generar en mí esa idea de que Chile iba a ganar. Toda mi familia es pelotera, o sea que le gusta el fútbol, y bueno, pues bien, cuando ganó Chile sentí una emoción tremenda y apasionante, y ese día entonces me encontraba agotado, y para celebrar la victoria en mi casa se hizo un asado. Bueno, pues vino casi toda mi familia. Al día siguiente comenzaba mi rutina normal y mi camino hacia la universidad. Entonces, viajando en metro, escucho que dos tipos estaban hablando sin parar. Se encontraban decepcionados en lo que, según ellos, Chile había perdido 2-0 y que, como un equipo tan bueno y tan fuerte y que da todo en la cancha, no pudo salir campeón.
En ese momento yo me dije mentalmente, y perdón por la expresión, Vicente, ¿qué chucha están hablando estos huevones? Literal, lo pone el email. Y me dice, yo por mi parte ignoré eso y me dije, bueno, deben de estar curados, o sea, borrachos. Me puse los auriculares y seguí como si nada. Llego a la universidad y llega el Pablo, mi amigo, y me dice, oye, ¿supiste que perdió Chile? Y yo le dije sobresaltado al escuchar eso que cómo iba a perder si yo mismo vi que ganaron 3-0 e incluso apareció en las noticias. En ese momento comenzaron las cosas extrañas. El Pablo me mostró en su teléfono un vídeo y unas noticias de que Chile salió perdedor. Yo ya no sabía si estaba soñando o qué mierda estaba pasando. Bueno, llega la hora de entrar y de vuelta a vivir otro día estresante en la universidad. Llegué a mi casa y mi papá tenía una cara de poto que no se la quitaba nadie. Yo le pregunto, viejo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y en eso me dice, no, Rafa, estoy decepcionado y enojado porque perdimos. Y yo le pregunto, ¿quién es? Y él me dice, La Roja perdió, Chile perdió, ¿qué crees? En esa situación me dirigí rápidamente a mi habitación y busqué en el PC, en el ordenador, alguna noticia del partido y lo que vi me sorprendió. Todos tenían razón. Chile había perdido. Portugal había ganado. No lo podía creer, lo único que quería era acostarme y dormir, no me importaba nada, pero no pude. Toda la noche, Vicente, estuve desvelado pensando en eso. No había tiempo para pensar, sino solo preguntas que me hacía yo mismo sobre qué estaba pasando, dónde estoy y qué hago aquí. Después de eso me tomé una pastilla para dormir y me quedé raja. Al día siguiente parece que todo volvió a la normalidad, porque no sé, sentía un ambiente distinto. Lo único que quería era comprobar otra vez si Chile había perdido de verdad, pero lo que vi me dejó loco. Había ganado a penaltis 3-0. Por eso mismo acudí a ti, Vicente, para darte a conocer lo que me pasó. Todo eso fue tan raro, tan extraño, que a veces me preguntaba por qué estoy aquí. Eso fue lo que detonó en mí el poder investigar y estudiar sobre este tema. Hay tantos misterios y anomalías que no tienen explicación, que te hacen cuestionar todo. Tengo más cosas que me han ocurrido en mi vida que no se las he contado a nadie, cosas inexplicables, pero supongo que será para otra ocasión. Sin alargarme más, me despido y saludos. Un gran abrazo. Bueno, aquí está el email, que por supuesto todo esto es subjetivo, cogerlo como queráis, pero yo por mi parte lo voy a analizar. Dicho esto, vamos a analizar el email punto por punto, exponiendo día 1, 2 y 3 para hacerlo más fácil, y universo A y universo B. Aquí podemos entender que se ha producido una anomalía similar a otros casos de universos paralelos, una anomalía aleatoria o no, con foco en el estadio Kazán Arena, en Kazán, Rusia, durante la disputa del partido de la Copa Confederaciones, relacionada con una onda espaciotemporal que ha durado más de un día y que ha producido dos realidades, en la que gana Chile y en la que pierde Chile. Todos hemos seguido viviendo la realidad normal, menos el protagonista del caso, que se levanta en la realidad alterada por esa onda que apareció durante el transcurso del partido. Esto es así, pero ¿por qué solo le ha afectado a él? Si estamos ante algo relacionado con un experimento de una inteligencia superior, sería entendible que le hubiesen pasado más cosas ya de antes, tal y como él dice, y que hubiese sido objeto de más de un experimento como este, tal y como él dice. Es decir, aquí tenemos pues una variante del tema.
Otra variante, por otra parte, también es posible que no tenga absolutamente nada que ver con inteligencias superiores y que su propia genética y el propio universo tengan una interacción especial, como ya he visto en más ocasiones, en muchísimas ocasiones. Es decir, que simplemente haya algunas personas como él, especiales en el mundo, que sufren incidentes o anomalías espaciotemporales repentinas porque sus genes no solo las detectan, sino que son capaces de directamente introducir a sus portadores en ellas. Una suerte de genética favorable a sufrir visiones de otras realidades o de vivir ya directamente en universos paralelos, al menos de forma momentánea. Bueno, en este caso, una vuelta a la Tierra. Fascinante, por supuesto. Bien, el chico predispuesto o no, sin duda, lo está viviendo. Luego está pasando. Luego estamos ante una producción múltiple del cosmos en base a cualquier detalle de la vida, como siempre se ha dicho, el efecto mariposa, un simple detalle de hacerse o no, que sería capaz de cambiar el destino de un planeta entero. Un detalle en el partido que hizo que se desdoblara directamente la realidad. Siempre se ha dicho que en el deporte pues puede pasar, y esto es así. Fijaros en esto. En el universo A, en el que el día 1, pues Chile gana 3-0, Rafael se va a dormir. Se levanta el día 2 ya en el universo B, el universo desdoblado, el universo alternativo, donde Chile pierde 0-2, y esto es así de forma evidente, y vive todo ese día ahí, en ese universo B. Y allí se va a dormir. Todos los demás, todo lo que sería la demás población de la Tierra, seguimos en el universo A. Él no, él vive en el B un día y se va a dormir y se levanta de nuevo en el universo A. Al día siguiente, en lo que sería el día 3. Por tanto, algo ocurre entre los días 1 y 2 y 2 y 3 que hacen que Rafael tenga dos saltos entre universos, del A al B y del B al A. Y eso significa que tenemos algo asombroso. El universo se desdobló de forma natural o artificial, algo que pasó y no pasó durante el partido, que alteró muchas cosas, evidentemente, una suerte de gato de Schrödinger en un estadio de fútbol, pero a la vista de todos, sin que nadie pudiera ver las consecuencias, excepto el testigo que sí se levantó en la versión B de la realidad. Su vida no fue la que tenía que haber sido. Él, como decía, posiblemente a nivel genético, y esto pues lo he estudiado más veces y lo seguiré estudiando porque es que hay más casos como el suyo en diferentes contextos y países de personas sin conocerse, pues es una persona que es posible que tenga predisposición a nivel genético a realizar estos saltos, pero vuelve, no como en el caso de Lerina García, vuelve al universo original en donde Chile gana 3-0. Pero fijaros qué curioso, porque igual que en el famoso caso teórico del gato de Schrödinger, ambos universos durante el día 2 conviven mientras avanzan las manecillas del reloj, porque cuando Rafael se va a dormir por la noche, al despertar el universo A le está esperando en el día 3. Y el cambio es fascinante, ya que nota un ambiente distinto, una percepción atmosférica, una sensación de haber sido manipulado, y además de estar en un tiempo como que no le pertenece. Así es, eso es lo que le pasa. Hablamos, por tanto, de que existen dos versiones de la realidad, la nuestra, la del 3-0, y otra corriendo por ahí, que solo uno de nosotros a nivel mundial ha visto, y en donde Chile ha perdido 0-2 y por tanto
pues es completamente diferente para muchísima gente. La gran gracia de este caso es que tenemos a una persona que ha visto las dos. Es como si alguien hubiese visto y hubiese metido la cabeza en la caja del gato de Schrödinger y hubiese visto al gato vivo y muerto a la vez y hubiese descubierto que efectivamente existen los dos gatos y que se hubiesen desdoblado y que un gato son efectivamente dos gatos. Asombrosamente, en este caso, pues estaríamos en algo asombroso, que sería que 3-0 son 0-2. Para terminar con este singular y apasionante vídeo de este incidente, me quedo con ese detalle de que el testigo solo se preguntaba perturbado qué pasaba. Claro, lógico, ¿no? Que hubiéramos pensado nosotros si estuviéramos pues directamente como él en ese universo B y estuviésemos completamente seguros de que nuestra selección había ganado y de repente nos levantamos con que ha perdido. Es que es algo completamente perturbador. ¿Podríamos dormir? No. Y ahí está la clave. Él tiene un deseo impresionante de dormir y ahí podría estar la grandísima explicación, quizá tremenda y perturbadora para muchos. Fue algo natural y la propia naturaleza te devuelve a tu propia realidad. El propio cosmos mismo, al ver el desdoblamiento del universo paralelo, te trata de sacar de ese universo B al que has accedido por error y te incita y casi te obliga, sin que tú lo sepas, a dormir. ¿Qué tipo de fuerzas incidirían en eso? ¿Es eso algo dirigido? ¿Quién dirige el cosmos? ¿Y quién te saca de tu universo original? ¿Quién o qué te saca de ese universo alternativo a su vez y te devuelve al original? Y finalmente, ¿hay algo inteligente en todo este proceso capaz de introducir, meter y sacar a seres humanos de realidades alternativas? ¿Es un proceso automático? ¿Lo es y lo mira alguien? ¿Lo disfruta alguien? ¿Es un error de algo o de alguien? ¿Y por qué siempre eso, sin nombre, usa el mundo de los sueños para remendar el error? ¿Con qué se conecta el cerebro cuando sueña? Esto ya lo decía Nikola Tesla, y es que decía que el cerebro es un gran conector con el mismo universo, y yo estoy de acuerdo también estudiando esto, más que nada porque se niegue quien se niegue, con estos casos se ve. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.